Hola, soy Ana Santos, ilustradora y artista plástica. He hecho trabajos para Penguin Random House, Editorial Planeta y Roca Editorial, pero sin duda cuando más soy yo misma es dedicándome a crear mi propia obra. Me gusta captar miradas expresivas, actitudes fuertes, gestos melancólicos. Suelo tomar referencias fotográficas a las que luego le doy una personalidad propia, incluyendo diferentes motivos orgánicos o elementos visuales puramente estéticos. La acuarela es una técnica que siempre me ha gustado por su inmediatez, también por su azar, y es ideal para mezclar con muchísimos otros materiales. En este curso de doméstica haremos un retrato ilustrado, donde combinaremos el proceso analógico en acuarela con el proceso digital. En el proceso analógico del curso pintaremos un retrato ilustrado. El acabado final lo haremos en Photoshop. Lo primero que veremos serán mis referencias visuales, cuáles son los artistas que más me inspiran. Luego os enseñaré a realizar un mood board y os hablaré de los materiales que vamos a utilizar. Después pasaremos a practicar conceptos de encaje y proporción y os enseñaré técnicas básicas de acuarela, como el húmedo sobre húmedo, seco sobre seco, hacer aguadas, etc. Luego empezaremos a pintar nuestro retrato. Lo primero será elegir una foto y la calcaremos para aplicar las primeras capas de acuarela. Iremos aplicando capa a capa hasta ganar volumen. Una vez que hayamos dejado secar la acuarela, aplicaremos técnicas secas, como lápices de colores, grafito, rotuladores, y utilizaremos algún truco para sacar luces. Os enseñaré a realizar texturas para enriquecer nuestro retrato. Después haremos pequeños motivos orgánicos inspirados en la naturaleza. Y como último elemento, elegiremos otro protagonista. Y ya para finalizar llevaremos estos elementos a Photoshop, donde haremos la composición final y añadiremos los últimos retoques. Y con todo esto tendremos nuestro retrato terminado. Para la parte analógica del curso necesitarás materiales como papel de acuarela de diferentes gramajes, pinceles de varios tamaños, una caja básica de acuarelas, pintura blanca, grafito, lápices de colores, sacapuntas y goma de borrar. En el proceso digital utilizaremos un ordenador con Photoshop y un escáner. También es necesario que tengas conocimientos básicos de Photoshop y dibujo, aunque no es imprescindible saber dibujar perfectamente, porque en el proyecto partiremos de una fotografía. El curso va dirigido a personas curiosas, creativas, que les guste aprender y adentrarse en nuevas formas de crear, ya sean dibujantes, ilustradores o amantes del arte en general. La acuarela es la técnica perfecta para combinar con otras técnicas analógicas o digitales, porque las posibilidades de experimentación son infinitas.